Muy bien, buenas tardes con todos. Yo soy la profesora Rosario Alca Sobero y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de crecimiento y desarrollo del niño a nivel del mar y en la altura. ¿Ya? Cuando hablamos del crecimiento y desarrollo a nivel del mar y de la altura, es muy importante, pues, considerar que estamos hablando de zonas que se encuentran, pues, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la pregunta que les hago y les agradecería que puedan escribir en el chat o prender sus micrófonos es, ¿alguno de ustedes ha vivido en la altura, en ciudades mayores a 2.000 metros sobre el nivel del mar? Nadie ha vivido, nadie ha nacido en ciudades que sean este, superiores a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Nadie. Y alguien ha viajado, por lo menos tal vez de paseo, ha ido de paseo a ciudades que sean altas. Huancayo, Arequipa, Puno, Huaraz, Cajamarca. A Huancayo he viajado. Y cuando fueron a Huancayo, ¿les chocó el viaje? ¿O qué presentaron? ¿Presentaron algún problema? ¿O estuvieron tranquilos? Porque generalmente se comenta pues que cuando uno va a viajar a la altura tiene problemas, ¿no? A veces les va a chocar el viaje y les choca de diferentes formas, ¿no? Ana nos dice que le ha dado dolor de cabeza y le ardía en la nariz. Angelina tenía mareos. A Bruno le sangró la nariz. Muy bien. ¿Qué características más les presentó cuando fueron? O incluso cuando van, alguien ha ido acá solo a Canta, pasando Santa Eulalia, Surco, San Mateo, ¿no? ¿Qué características más presentaron? Aparte del dolor de cabeza, de los mareos, del sangrado. ¿Alguien tuvo dificultad respiratoria? ¿Se les complicó un poquito respirar? Sí. Encanta en la cordillera de la Viuda, ¿no? Sí. Entonces, gracias a todos por su participación. Y sí, efectivamente, pues uno cuando viaja a la altura, generalmente el tema de aclimatarse, recordemos que nosotros vivimos pues a un nivel inferior de altitud y prácticamente estamos al nivel del mar y por lo tanto pues nosotros tenemos el hecho de vivir acá e ir a la altura nos va a haber un cambio, ¿no? En el organismo y va a presentar dificultad respiratoria, mareos y todo lo que nos mencionaron más adelante. Y eso generalmente es debido a la hipoxia, o sea, al poco oxígeno que va a recibir nuestro cuerpo. Y es lo que hoy día vamos a hablar, qué características van a presentar los niños cuando viven en la altura, considerando que ahí va a haber pues menos oxígeno, ¿no? Poca oxigenación y cómo esto va a hacer que estas personas se puedan adaptar y continuar con su crecimiento y desarrollo. Entonces, por eso es importante identificar y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Cómo sabré si realmente este niño está creciendo como debería ser?
Y eso no solo es la pregunta para un niño que vive en la altura, sino también para un niño que vive en Lima. Y es lo que nosotros hemos estado desarrollando a lo largo del curso, ¿no? Cuando hemos desarrollado el curso, nosotros hemos podido identificar cómo puedo saber si el niño está creciendo o desarrollándose. A través de qué indicadores yo puedo conocer si realmente este niño está creciendo como debería. Que es lo que hemos estado viendo en el desarrollo del curso. ¿Cómo sabré si realmente este niño, un niño, ¿no? Acá hablamos de un niño en general, está creciéndose, ¿cómo sé que está creciendo como debería? ¿Cómo voy a saber si realmente un niño está creciendo como debería? Por sus curvas de crecimiento. Muy bien, Ana. Pero para ver la curva de crecimiento, ¿qué tendría que hacer? Tengo acá unos niños y que necesito saber si realmente están creciendo y qué tengo que sacar, qué tengo que hacer. Tomar medidas antropométricas, muy bien, excelente, Miluska, Angelina, Bruno, muy bien, evaluación nutricional, muy bien, Carla, Adrián, y después voy a, pues, compararlos, ¿no? Con las curvas, ¿no? De crecimiento, como nos decía Ana, y ahí voy a ver, pues, si están bien o no, ¿no? Si ese crecimiento es adecuado o no. Y para ver el crecimiento, entonces una vez que yo ya identifico ese crecimiento y detecto, puede ser que de repente esté bajo de talla, o que esté con riesgo de bajo talla, entonces ahí yo voy a poder ver cuáles serían los factores que pueden, que deben estar influenciando en el estado nutricional. ¿Cuáles serán los factores de todo niño en general que pueden estar afectando su estado nutricional? ¿Qué factores influyen en el estado nutricional de un niño? La alimentación, muy bien, Angelina. El factor económico, sí, muy cierto, Carla. El ambiente, excelente, Bruno. Efectivamente, el ambiente, el factor social, muy bien, Demi. Ellos son los que van a la accesibilidad, muy bien. Bueno, y el tema de la alimentación, que sería la duración de la lactancia, muy bien, Angelina. Efectivamente, pues son estos los factores que van a influenciar mucho en el tema del crecimiento y el desarrollo. Y hoy nos vamos a centrar específicamente en dos cosas importantes. Primero, como ustedes lo han mencionado, el ambiente, donde se encuentra. Y hoy vamos a hacer una comparación entre los niños que viven a nivel del mar, que es como los que viven con nosotros en el Lima, en todo el norte, en el sur del país, y los que viven en las alturas, ¿no? A niveles superiores a 2.000 metros sobre el nivel del mar, que ahí está pues Huancayo, Arequipa, Cusco, Puno, Juliaca, Huaraz, ¿no? Cajamarca, ¿no? Que tenemos tantos países, tantas ciudades en nuestro país que viven sobre alturas superiores a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y también vamos a ver cómo la intervención que nosotros podamos hacer y ustedes como futuros nutricionistas puede cambiar el rumbo de estas vidas, de estos niños, ¿no? Tal vez yo no pueda intervenir en el tema del ambiente, pero tal vez en el factor económico tampoco, pero sí yo puedo ayudar mucho al tema de la orientación para que tengan una mejor forma de, por ejemplo, balancear su alimentación, ¿no? Y ahí el tema de repente de incentivar el tema de la duración de la lactancia materna, como nos mencionaba Angelina, y eso es lo que podemos hacer. Entonces, hoy vamos a entender un poquito del tema de cómo influye y si influirá o no el tema de vivir en la altura. Entonces, esta sesión tiene como objetivo que ustedes puedan evaluar los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo infantil desde una perspectiva integral, considerando determinantes biológicos, ambientales y sociales en distintos contextos geográficos.
Y vamos a hablar sobre una breve introducción de todo lo que es el tema de vivir en altitud, las variaciones geográficas y étnicas en el crecimiento humano, las alteraciones en el crecimiento y desarrollo, y el rol del nutricionista pues en este crecimiento y desarrollo a nivel del mar y a nivel de la altura. Entonces vamos a hablar sobre un poquito sobre la hipoxia, que estábamos recordando y les preguntaba cómo era el tema de cuando fueron a la altura y qué características presentaron. Entonces vamos a ver un poquito de lo que es la hipoxia. Voy a un ratito dejar de presentar para compartir el audio. El audio del video. Solo una pestaña me acepta. A ver, un ratito que no me está aceptando. Ahora sí me va a aceptar. Células lo necesitan para producir energía. Esta energía es lo que permite que nuestros órganos funcionen. Células lo necesitan para producir energía. El oxígeno es fundamental para la vida. Todas nuestras células lo necesitan para producir energía. Esta energía es lo que permite que nuestros órganos funcionen correctamente. La hipoxia es una condición en la que el cuerpo o una región del cuerpo no recibe suficiente oxígeno para mantener sus funciones normales. Esto puede ocurrir en varias situaciones. Sin embargo, hoy hablaremos sobre la privación de oxígeno en el contexto de grandes alturas. Cuando respiramos, el oxígeno del aire ingresa a nuestros pulmones, pasa a la sangre y es transportado por todo el cuerpo. En condiciones normales, el aire que respiramos contiene aproximadamente un 21% de oxígeno. En altitudes elevadas, la presión atmosférica es menor, lo que significa que hay menos oxígeno disponible en cada respiración. A medida que subimos más alto, la cantidad de oxígeno disminuye, lo que puede llevar a la hipoxia. La hipoxia puede comenzar a afectar a las personas en altitudes de alrededor de 2.500 metros sobre el nivel del mar. A esta altura, la presión atmosférica es suficiente para que la cantidad de oxígeno disponible en el aire se reduzca significativamente. A medida que se asciende a alturas mayores, los efectos de la hipoxia se vuelven más pronunciados. Por ejemplo, la cumbre del monte Everest, a 8.448 metros de altura, tiene aproximadamente un tercio de la cantidad de oxígeno disponible al nivel del mar. La mayoría de los escaladores necesitan oxígeno suplementario para poder llegar a la cima, ya que la hipoxia severa puede ocurrir a 5.500 metros si no se toman las medidas adecuadas para aclimatarse. Cuando el cuerpo se enfrenta a niveles bajos de oxígeno, pone en marcha varios mecanismos para intentar compensar esta falta. Una de las primeras reacciones es aumentar la velocidad y la profundidad de la respiración, conocida como hiperventilación. Al respirar más rápido y profundamente, el cuerpo trata de captar más oxígeno y expulsar el dióxido de carbono, que es un residuo de la producción de energía en las células. Cuando estamos en altitudes elevadas durante un periodo prolongado, el cuerpo produce más glóbulos rojos para mejorar su capacidad de transporte de oxígeno.
El cuerpo puede cambiar la dirección de la sangre, enviando más a los órganos más importantes, como el cerebro y el corazón, y menos a las áreas que no son tan esenciales en ese momento. Esto asegura que los órganos vitales reciban suficiente oxígeno para seguir funcionando correctamente. Si la hipoxia continúa durante un tiempo prolongado, el cuerpo puede comenzar a experimentar problemas más serios. La falta de oxígeno puede afectar el funcionamiento del cerebro, causando confusión, mareos y dificultad para pensar con claridad. También puede afectar el corazón, haciendo que trabaje demasiado y eventualmente causando daño. Los pulmones pueden llenarse de líquido, una condición conocida como edema pulmonar, que hace que respirar sea aún más difícil. El cuerpo puede adaptarse a la altitud elevada a través de un proceso llamado aclimatación. Aclimatarse significa que el cuerpo se ajusta gradualmente a la menor cantidad de oxígeno disponible. Este proceso puede tomar varios días o incluso semanas, dependiendo de la altitud y la velocidad del ascenso. Por ejemplo, los Sherpas del Himalaya, que viven a altitudes extremadamente elevadas, aproximadamente a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar, son un excelente ejemplo de adaptación a la altitud. Estos pobladores muestran una mayor eficiencia en la captación y uso del oxígeno, lo que les permite realizar actividades físicas intensas a alturas que causarían problemas significativos a personas no aclimatadas. Otro ejemplo es la población de los Andes en Sudamérica, que también ha desarrollado adaptaciones genéticas y fisiológicas para vivir y trabajar a altitudes elevadas. Estas adaptaciones incluyen un mayor número de glóbulos rojos y cambios en la estructura del sistema cardiovascular, lo que puede mejorar la capacidad del cuerpo para utilizar el oxígeno. En conclusión, la hipoxia es una condición seria que puede tener efectos significativos en el cuerpo humano, especialmente en altitudes elevadas. Comprender y conocer los peligros asociados a la hipoxia, no solo para los montañistas y deportistas, sino también para quienes viven o trabajan en altitudes elevadas, es crucial para prevenir complicaciones graves. Mediante el Muy bien, entonces, como vemos en el video, pues hemos hablado de las altitudes, ¿no? Y como nos mostraban en el video también, pues va a depender mucho el tema a qué altura nos vamos a encontrar. Pues nosotros nos encontramos en Lima, pues es una baja altitud, porque es menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar, donde pues no vamos a tener ninguno de estos efectos, pero a medida que va incrementando la altitud, o sea, si ya salimos de Lima, nos vamos a Chosica, nos vamos a Canta, ¿no? Nos vamos Lunahuaná, ¿no? Ya vamos a subir un poquito más y vamos a llegar a 2.000 metros sobre el nivel del mar, donde todavía no se va a presentar un poco de problemas, pero el tema es que ya cuando llegamos a altitudes, ¿no? Sobre alta montaña, que se conoce como las que son altitudes a partir de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, ya el cuerpo va a necesitar adaptarse y va a presentar un riesgo de desarrollar un mal de altura, que es lo que ustedes estuvieron comentando, de los mareos, del dolor de la cabeza, de náuseas, de sangrado nasal, del famoso soroche, que es el tema, pues, de incluso podemos llegar a vomitar, ¿no? Y del malestar, también del problema de la digestión se hace mucho más lenta, ¿no? Y si nosotros seguimos subiendo un poco más, como Cerro de Pasco, como las alturas de Puno, ¿no? Como Huaraz, pues vamos a llegar a altitudes extremas donde ya ahí va a haber una hipoxia marcada y un deterioro progresivo, ¿no? Y es muy importante ahí la aclimatación, incluso en algunos lugares como el Everest es más complicado y como vean en el video, pues casi el ser humano no va a llegar a altitudes superiores a 5.000 metros, ¿no? Y 8.000 casi no hay vida, no hay ser humano que haya llegado si no sea con oxígeno, que generalmente a veces tienen que llevar, ¿no? Entonces, al hablar de la gran altitud, pues se define como a cualquier altura mayor a 2.000
500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Que es pues, y el efecto que va a recibir el cuerpo, ¿no? A esta respuesta cardiorrespiratoria compensatoria, que entra en juego y un claro aumento de la incidencia de enfermedades como los llamados como el mal de altura, y que ante este mal de altura, pues el cuerpo necesita compensarse fisiológicamente, ¿no? Por esta hipoxia que está presentando, y por eso es que el cuerpo va a tener que aclimatarse, ¿no? Entonces, se dice que las personas con reservas fisiológicas disminuidas y con enfermedad mal controlada puede comenzar a deteriorarse en altitudes tan bajas como 1800 metros. O sea, por eso es que hay personas que incluso yendo solo a Canta ya están mal, o teniendo viajes largos y que empiecen a subir a un poco más de 1200 metros de altitud, ya empiezan a presentar algunos ciertos malestares. Pero lo importante es la estadía prolongada a estas alturas va a producir una aclimatación y una mejora en el rendimiento durante esos días que se van a encontrar, y a menudo continúa durante meses y ya terminas adaptando. O el hecho de ir constantemente, de repente en las primeras veces les va a chocar, pero después como voy rutinariamente voy viajando, entonces esto ya se va, el cuerpo se va a ir aclimatando. Y como les comentaba, pues no existe evidencia de que hayan seres humanos en altitudes mayores a 5.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, al hablar de la altitud, pues vamos a hablar a nivel mundial. Se dice que hay más de 80 millones de seres humanos que viven permanentemente en la altitud superiores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, de los cuales, miren, 14.400 millones residen a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, y pues en nuestro país gran parte de la población, sobre todo de la sierra, es el que va a vivir en ciudades superiores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, al hablar de nuestro país, pues tenemos ciudades, ¿no? Entre 1.500 y 2.000 que de repente cuando ustedes han tenido la oportunidad de viajar han presentado este mal de altura, que es como Huánuco, Caraz, Arequipa y Yungay. Son ciudades que están más o menos entre 1.500 y 2.500, que algunos pueden haber presentado mal de altura cuando fueron a estas ciudades. Pero, por otro lado, tenemos a las ciudades mucho más elevadas, consideradas como altura elevada, que ahí está Huaraz, Carhuaz, Huaraz, Huari, Huancayo y Cusco, ¿no? Cuando tengan la oportunidad de ir a Cusco, pues van a ver que ir a Cusco, de por sí Cusco es una altura elevada, pero Aguascalientes, que es donde está Machu Picchu, generalmente es una altura media, que es alrededor de los 1.500, y es un poquito más bajo, ¿no? Y hay ciudades en nuestro país que tienen gran altitud, que son más de 3.500 a 5.800 metros, como es Puno. Hay algunas ciudades de Puno, de Juliaca, Cerro de Pasco y La Rinconada. La Rinconada es una ciudad perteneciente a la región de Puno que tiene 5.100 metros sobre el nivel del mar, y hay una población, miren, este dato es de hace 10 años, es una población de 120.000 habitantes en esta ciudad, ¿no? Entonces, como estuvimos viendo, pues la principal característica, y como nos mencionaba en el video, es que a mayor altitud, ¿no? Cuanto más altitud va a haber menos presión barométrica, y eso que va a ocasionar que también haya menos presión de oxígeno, y por lo tanto, cuando vamos subiendo se nos va a dificultar más el tema de la respiración. Entonces, nosotros acá en Lima, ninguno de nosotros hace el esfuerzo de respirar, o tal vez solo hacemos el esfuerzo de respirar cuando nos agitamos, cuando corremos demasiado y nos hacemos el esfuerzo de respirar, pero después no hay ningún esfuerzo para respirar, cosa que cuando vayamos a altura sí se incrementa el hecho de respirar y necesito hacer mucho más esfuerzo para inspirar y expirar y recibir el oxígeno. Y si me voy a la altura y encima corro o encima subo escaleras, eso me va a dificultar mucho más. ¿Por qué? Porque va a haber menos presión de oxígeno, ¿no?
Y también pues se va a ver afectado el tema de la densidad misma del aire, pues se va a hacer mucho menos densa. También es muy importante ver pues cómo, como veíamos en el video, la presión sistólica y diastólica se va a ver afectada. La frecuencia cardíaca va a ir aumentando más, mi corazón va a latir un poco más rápido, ¿no? Y mi frecuencia respiratoria también va a ser mucho mayor, ¿no? Y mi presión de oxígeno cada vez va a ser menor porque tengo que hacer más esfuerzo y más esfuerzo en poder respirar, ¿no? Entonces, eso es la principal característica. Y esta imagen es de La Rinconada, que es la ciudad pues más alta del mundo. Y como les comentaba, La Rinconada se encuentra en nuestro país. Es una ciudad que está a 5.100 metros sobre el nivel del mar y que pues tiene aproximadamente 120.000 habitantes. Ahora vamos a mencionar qué características del medio ambiente van a influenciar en la altitud, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues una principal característica, como ya estuvimos mencionando, es la menor presión barométrica. En estas ciudades de altas altitudes vamos a encontrar que en el ambiente hay una hipoxia hipovárica, una menor presión parcial al oxígeno inspirado, menos temperaturas, van a hacer mucho frío, son ciudades donde hacen mucho frío generalmente, y dando un ejemplo acá, Ticlio, cuando vamos a la parte central de nuestro país, ¿no? Cuando queremos ir a la selva central o a la sierra central, siempre nos vamos a pasar por Ticlio y ahí vamos a sentir pues la temperatura muy fría. Va a haber una mayor sequedad del aire. Ustedes habrán visto en la oportunidad cuando vayan a la sierra, pues que sienten que el aire es seco, que los labios se les reseca, la piel se les reseca, hay menor humedad, ¿no? Hay una mayor radiación solar, ultravioleta y cósmica, por eso es que ellos tienden a tener una quemadura solar mucho mayor que nosotros. Hay una mayor precipitación, las precipitaciones son mucho mayores, la lluvia ya es más que las de acá, y hay un menor contenido de yodo en el ambiente, por eso es la importancia de la suplementación de sal yodada en estas poblaciones. Y hay cambios en la flora y en la fauna, ¿no? La flora y la fauna que hay en la sierra generalmente es totalmente diferente a la que encontramos acá en la costa, ¿no? Acá en la sierra no vamos a encontrar palmeras, no vamos a encontrar ciertos animales que no van a resistir estas altas temperaturas, ¿no? Por otro lado, dentro de las características culturales vamos a resaltar las sociales y económicas, donde mucho de la población que vive en la altura en nuestro país, pues ellos usan un lenguaje diferente aparte del español, generalmente puede ser quechua o aymara, ¿no? También la concepción cultural es diferente, es particular, ¿no? Ellos tienen una vida y una forma de conceptualizar el mundo totalmente a veces diferentes, son más unidos que nosotros, a veces son liderados por el presidente de la comunidad, sus procesos de salud y enfermedad son mucho más escasos, a veces tienen diversidad, inaccesibilidad a servicios básicos de salud, a veces no hay un hospital grande cerca a donde ellos residen y va a ser una limitante tal vez para el tema del control de vacunas, del control del crecimiento y desarrollo, de la atención del parto, ¿no? Y esto a veces va a ocasionar pues que las tasas de mortalidad en estas poblaciones sean mayores. A su vez, también va a haber un subdesarrollo porque generalmente se ha relacionado por ciudades muy altas o provincias, distritos muy altos con gran pobreza, y si hay pobreza va a haber malnutrición, va a haber servicios de salud y educación deficientes, va a haber personal sanitario que no conoce el proceso de salud, o de repente el personal limitado, solo va a llegar un personal técnico y una enfermera de repente y no va a haber médicos y mucho menos nutricionistas, ¿no? Va a haber, a veces las enfermedades de la altura es difícilmente manejable
porque a veces el personal desconoce el problema que pueda ocasionarse. Y también va a haber, pues, a mayores altitudes, va a haber un menor índice de desarrollo humano. Se ha relacionado, ¿no? En zonas donde hay gran altitud, no va a haber un buen desarrollo humano. Entonces, conociendo esto, vamos a ver que la forma de exponernos a la altura van a ser de tres formas de exponernos a la altura. La exposición aguda, que es la que generalmente se exponen en periodos cortos, que es la que de repente nosotros hemos experimentado cuando hemos viajado, cuando hemos ido de paseo a Canta, cuando hemos ido de paseo a Huancayo, cuando hemos ido de paseo a Arequipa, Cusco, ¿no? Que es periodos pocos de tiempo que de repente sí me ha chocado, pero que el cuerpo se ha tratado de adaptar, y como he estado unas horas o unos días, la exposición no ha sido prolongada y se considera como exposición aguda, ¿no? Por otro lado, hay algunos de nosotros tal vez han nacido y ha vivido por mucho tiempo en ciudades de altitud, ¿no? Y a ellos han tenido una exposición crónica. Por eso es que al inicio les preguntaba si alguien ha vivido en zonas de altitud, alguien ha vivido en Arequipa, en Huaraz, ¿no? En Cerro de Pasco, en Huancayo. Y esto, el cuerpo, generalmente ha nacido y ha vivido toda la niñez, incluso hasta la adolescencia, ahí. Entonces, es una exposición crónica a altas temperaturas donde el cuerpo se va a adaptar, ¿no? El cuerpo se va a adaptar y va a aclimatarse y va a presentar unas ciertas características que ahora las vamos a detallar. Y también hay personas que de repente se fueron por trabajo y se terminan quedando por ahí. Igual, ya son 2, 3 años que están viviendo por allá, que de repente les va a pasar a alguno de ustedes cuando se vaya más adelante a trabajar, y va a terminar con una exposición crónica a la altitud. Y hay otro grupo, que es el grupo de exposición crónica intermitente, que es el grupo que de repente, que generalmente son los que están un tiempo, unos días en la altura y luego bajan a Lima, ¿no? Que son como los que trabajan en las minas, por ejemplo. Si ustedes van a ver que los ingenieros, hasta los nutricionistas que trabajan supervisando la alimentación de las minas, generalmente ellos tienen un régimen de trabajo, no sé, de 10 por 10, trabajan 10 días y descansan 10 días. En esos 10 días están en las zonas de altitud, y luego bajan a Lima y regresan y están en Lima 10 días en sus descansos, y luego otra vez vuelven a subir 10 días, y ese es el régimen, ¿no? Donde están por tiempos no tan prolongados en altitud y luego bajan a nivel del mar. Entonces, nosotros hoy nos vamos a centrar en la exposición crónica, ¿no? Porque en una exposición crónica va a haber ciertas características principales, ¿no? Donde se va a ver comprometida o va a influir en el crecimiento y el desarrollo, que es lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, ahí vamos a hablar sobre las variaciones geográficas y étnicas en el crecimiento humano. Entonces, al hablar de las variaciones étnicas en el crecimiento humano, vamos a empezar mencionando cómo es el crecimiento en la altura de un recién nacido. Y al hablar del recién nacido, pues vamos a hablar que tanto el peso y la talla van a ser menores en aquellos recién nacidos a nivel del mar. Si les comparamos, o sea, los de la altitud van a ser menores que los del nivel del mar, como vemos en esta gráfica, en esta imagen. En esta tabla vemos que se hizo un estudio un poquito antiguo, pero se comparó cómo era el crecimiento los evaluaron al momento de nacer, en el recién nacido, cómo era el peso, la talla y el perímetro cefálico y el perímetro de tórax. Si comparábamos a dos grupos, los niños que nacieron a nivel del mar, que es en el caso de Lima, que está a 150 metros sobre el nivel del mar, y a niños que nacieron en Huancayo, que es a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Y como vemos, pues se observa que el peso para los que nacieron en Lima es mucho mayor si los comparamos a los que nacieron en Huancayo. Y en relación a la talla también, tal vez no es la diferencia no es tan marcada como en el peso, pero sí existe una diferencia de talla, ¿no? Y en perímetro cefálico, incluso se observa, ahí sí es lo contrario, ligeramente un poquito superior en los que nacieron
en zonas altas versus los que nacieron a nivel del mar. Y en relación al perímetro torácico, también se observa que los que nacieron en Lima es ligeramente superior a los que nacieron en Huancayo, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo, pues, que tanto si comparamos estos pesos y tallas y los perímetros, pues, vemos que aquellos que nacieron a diferentes altitudes se ve reflejado que va a existir una disminución gradual, no solo del peso, sino también de la talla, del perímetro y del perímetro torácico, ¿no? Y este fenómeno se cree que esto se va a deber a la reducción del crecimiento intrauterino antes de la prematuridad. Entonces, ¿qué pasó? En este estudio se vio el crecimiento, se evaluó a los recién nacidos, pero ninguno de ellos era de producto de un parto prematuro, sino todos eran nacido término. Y con esto se está mostrando que no es que el hecho de que si sean prematuros, obviamente van a tener menos peso, talla y perímetros. Y acá se está mostrando que efectivamente pues no influye el tema de la prematuridad, pero sí, posiblemente se está sospechando que podría ser el tema de la reducción del crecimiento intrauterino propio por encontrarse en zonas altas. Que recuerden cuando hablábamos en las primeras clases en los seminarios de cuán importante era la placenta, ¿no? Cuán importante eran los nutrientes que deberían tener esta placenta y el crecimiento placentario para que está directamente relacionado con el crecimiento del feto. Entonces se dice que posiblemente pueda ser esto una de las condicionantes de que pase que estos niños nazcan con las medidas antropométricas sean inferiores que los de los niños que nacen a nivel en gran altitud versus los que nacen a nivel del mar, ¿no? También se dice que el peso de la placenta, por eso, es un motivo de evaluar y que se debería investigar, ¿no? Y sobre todo porque también hay otra característica importante que van a presentar las gestantes, en este caso, que viven en altura. Entonces, generalmente las gestantes que viven en altura van a presentar también altas tasas de anemia, ¿no? Entonces, de por sí ya el hecho de vivir en altura va a haber de repente hipoxia, y si a esto le agregamos que también van a presentar anemia, esta condicionante va a influenciar mucho más al tema del tamaño de la placenta. Y esto va a repercutir en el crecimiento del recién nacido. Entonces, se dice que existe un efecto de retardo del crecimiento relacionado con la altura y un alto porcentaje de anemia en las gestantes de la altura. Esto debido en parte a la desnutrición, sin dejar de lado la hipoxia y los factores genéticos. Entonces, no solamente va a influenciar la altura, que sí es una condicionante, también influye el estado nutricional de la gestante para ver si este bebé pues va a nacer va a presentar un retardo en el crecimiento intrauterino o no, porque la placenta se va a ver afectado, y ahí va a influir mucho el tema, pues, si la alimentación de la mamá y si la mamá, pues, los niveles de hierro que tiene la mamá, aparte de los factores genéticos que lo vamos a ver más adelante. Entonces, es muy importante ver eso. Por otro lado, se dice que hay un incremento de prematuridad, ¿no? Conforme van aumentando la altura. Entonces, otra característica de vivir en zonas muy altas, por ejemplo, acá vemos en la gráfica, ¿no? El hecho de vivir, por ejemplo, en Huarón, que es una ciudad de Pasco, el hecho de vivir va a ocasionar de que, como es una zona súper alta, haya mayores tasas de prematuridad, que sean de partos prematuros. Y si ya hablamos de parto prematuro, pues estamos hablando que van a ser niños que generalmente van a nacer con bajo peso al nacer, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo cuando veíamos la parte de evaluación nutricional del prematuro.
Entonces, nos está diciendo que la incidencia de prematuridad conforme se incrementa la altura es mayor, que es lo que vemos en esta gráfica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un estudio que se hizo comparando las altitudes, ¿no? Toquepala, que estaba a 3.000 metros, 3.000 metros sobre el nivel del mar, versus que solo presentaba un 7% de incidencia de prematuridad, seguido del 10% que era para Cusco, que Cusco es mayor a 3.200, 3.400 aproximadamente, versus, miren, Huarón, que tiene un 35% de prematuridad. Entonces ya tenemos otros factores que pueden influenciar en el crecimiento del recién nacido. Hablábamos del tema de por sí del desarrollo de la placenta, ¿no? Del crecimiento intrauterino, de la hipoxia que de repente va a experimentar estos bebés en el desarrollo del feto, del tema nutricional de la mamá, el hecho de no alimentarse, el presentar anemia, pero también de por sí el hecho de vivir en la altura puede ocasionar de que mi bebé nazca con un parto prematuro. Luego, vamos a ver que también existen, no solamente va a haber diferencias en relación al peso y la talla del recién nacido, sino que también en algunas va a haber otras diferencias en otras medidas antropométricas, ¿no? Y por eso que el estudio también realizó otras medidas de cómo el tema de ver la distancia intermamaria, la distancia interpupilar, ¿no? La longitud del miembro superior, la longitud del miembro inferior, y comparó cómo eran estas medidas en los niños de nivel del mar versus los que vivieron en la altitud. Y se encontró pues que la longitud del miembro inferior, ¿no? La longitud del miembro inferior es menor en el recién nacido de la altura, ¿no? También se encontró que existe diferencias entre la composición corporal entre el recién nacido de la altura y aquellos nacidos a baja altitud, en relación en toda la composición corporal, ¿no? Y existe un menor pliegue cutáneo, también tomaron pliegues, y existe un menor pliegue cutáneo tricipital y subescapular en la altura que a nivel del mar. Pero este tema de los pliegues, y eso lo van a ver en el curso de valoración, los pliegues nos sirven mucho para ver reserva de masa muscular y grasa. Y el estudio nos dice que sí hay diferencias, pero básicamente estas diferencias es por un tema nutricional. Entonces ahí ya nos está diciendo que no solamente influye el tema de vivir en la altura, que de por sí pues me va a tener unas ciertas desventajas a los niños que viven a nivel del mar, sino que también puede influenciar el estado nutricional, el tema del acceso a los alimentos, el consumo de alimentos de los niños que viven a nivel del mar versus los que viven en la altura, ¿no? ¿Y qué es lo que este estudio es un estudio ya reciente, ¿no? Que también nos habla de lo mismo. Esto es un estudio del 2024 donde nos quieren ver cuál es la causa de la restricción del crecimiento fetal durante el embarazo en gran altitud. Y acá pues encontraron que el embarazo a gran altitud reduce el peso al nacer a nivel global. Cuanto más altura uno se embaraza en ciudades mucho más altas, va a haber un menor peso al nacer. Y que el embarazo en alturas va a aumentar el porcentaje de bajo peso al nacer, que es lo que ya estuvimos comentando, que va a ocasionar que los bebés puedan nacer prematuro o con bajo peso al nacer. Entonces, el estudio al final da como resultados que una disminución gradual de 90 gramos, 90.95 gramos del peso al nacer por cada incremento de 100 metros de altitud sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, cada vez que voy incrementando 100 metros más en estar viviendo en zonas mayores, superiores al nivel del mar, va a haber una disminución del peso de ese recién nacido, ¿no? Y que nos dice que, por otro lado, va a haber un aumento del 2% de la prevalencia de bajo peso al nacer por cada 1.000 metros de incremento en la altitud, ¿no? Entonces, con esto está confirmando lo que ya nos decía el estudio anterior, que era un poquito antiguito, pero con eso estamos
diciendo que actualmente sigue pasando lo mismo. Y vamos a ver ahora qué pasa cuando ya el niño va creciendo, ¿no? Ya el niño está más grande, ya no están, vamos a hablar ahora cuando va a un niño mayor de 1 año, ¿cómo será el crecimiento postnatal en el caso de ellos? En el caso de ellos, pues vamos a ver, y en esta imagen observamos que nos está mostrando la talla para la edad de los niños de 5 años a nivel nacional. También vemos cómo esta talla, ¿no? Todos estos niños tienen 5 años, pero se está viendo cómo es este crecimiento de talla a nivel nacional distribuido por costa, cómo es el crecimiento en los niños de la costa, de la sierra y de la selva. Y no solo eso, sino que te dice que de la costa, cómo es el crecimiento de los que viven en el área urbana versus los que viven en el área rural, ¿no? Igual en la sierra, igual en la selva. Incluso hace un comparativo cómo es el crecimiento solo para los niños que viven en Lima. Y eso los comparan con los patrones de referencia, que actualmente es la OMS y que para el estudio de acá era el NCHS, pero igual comparan cómo es el crecimiento, ¿no?, de nuestros niños del país versus el patrón de referencia, ¿no? Entonces, este estudio nos muestra que este estudio entró a una población de 15.314 niños, niños y niñas de ambos sexos, y que se evaluaron tanto en zonas urbanas como zonas rurales de las tres regiones de nuestro país, ¿no? Y se encontró que los pesos promedio a nivel nacional, tanto de varones como de mujeres, se encontraban entre el 50 y el 70 percentil. Toda la comparación se hizo en percentiles y se encontró entre el 50 y el 70 percentil hasta los 6 meses, que todos se encontraban en este percentil. Pero luego de estos niños iban a bajar y ahora iban disminuyendo de percentil y ahora se encontraban entre los 25 y 30 percentiles al año. ¿Qué iba pasando? Que se iban en la talla, y en vez de que sea ascendente, iba siendo descendente, ¿no? ¿Y qué más? Eso fue el comportamiento en relación al peso. ¿Y qué pasó en relación a la talla? Se habla que la talla también presentó un cambio, ¿no? Al inicio, la talla de los niños de 0 a 6 meses se encontraba entre el 25 y 50 percentil, pero a medida que iba pasando el tiempo, y si lo comparamos a niños de 6 meses a 5 años, estas tallas ya se encontraban entre el 10 y entre el 25 y el 10 percentil, ¿no? Lo que nos demuestra que igual, que este crecimiento iba siendo descendente en vez de que sea ascendente, ¿no? Entonces, como vemos, pues va a haber un efecto significativo de la altitud sobre el crecimiento, ¿no? Uno, desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Donde vemos pues que alturas superiores a 2.500 metros sobre el nivel del mar, el aire va a contener menos oxígeno, que lo vamos a conocer como una hipoxia hipovárica crónica, lo que va a ocasionar que el organismo se tenga que adaptar, ¿no? Que el ser humano tenga que adaptarse. Y es por eso que en estas ciudades, pues los niños y las personas en general van a tener un volumen torácico mayor. Si ustedes van a poder ver que generalmente tienden a tener un poquito más de volumen torácico, más que de las personas, de los niños que viven a nivel del mar. También su concentración de hemoglobina va a ser mayor, por eso es que cuando hablamos de los niveles de anemia, siempre va a haber un ajuste por altura, ¿no? No es igual, no es lo mismo los valores de hemoglobina para criterios de normalidad de un niño que vive a nivel del mar versus los que vienen a la altura. Cuando hablamos de altura, pues ahí va a haber un factor de conversión, si lo quiero comparar con los niveles de nivel del mar. Y también, pues estos niños que viven en altura van a tener una frecuencia respiratoria mayor, ¿no? Ellos hacen más esfuerzo en respirar. Bueno, en realidad ahora lo hacen inconscientemente,
pero es porque su cuerpo se adapta y su frecuencia respiratoria es mayor. Por otro lado, desde el punto de vista del impacto en el crecimiento, pues efectivamente estos niños sí van a tener un problema y un impacto directo en el crecimiento, porque generalmente, y ahora lo vamos a ver en los siguientes artículos, va a haber un crecimiento lineal mucho más lento, ¿no? Y esto se debe a la restricción del flujo sanguíneo que llega hasta los órganos vitales como el encéfalo y el corazón, como lo que veíamos en el video, ¿no? O sea, cómo el cuerpo se tiene que adaptar, ¿no? Y el flujo sanguíneo también, y no va a ser igual el flujo sanguíneo, la forma y la velocidad en la que llega de un niño que vive a nivel del mar versus los que viven a nivel de la altura. Por lo tanto, esto va a ocasionar que haya un detrimento del crecimiento somático. Y por eso es que vemos que se ve afectado el peso, la talla, el perímetro, ¿no? Y esto va a ocasionar que haya un retraso de talla y de peso, lo cual se está evidenciando en varios estudios, en el estudio que acabo de presentarlos, en el estudio actual que también se hizo, y estos también son avalados por estudios que se hacen en Bolivia, en Nepal y en Etiopía, que son lugares de gran altitud, ¿no? Entonces, viendo sobre los estudios, pues acá vemos que hay un estudio que nos hablan sobre la evaluación del crecimiento lineal a mayores altitudes. Este es un estudio que se desarrolló en el 2020 y nos habla sobre la asociación entre la altitud y la puntuación Z-score de talla para la edad entre niños que residen en entornos domésticos ideales. ¿Qué quiere decir esto? Que acá quitaron esa variable de nivel adquisitivo. Entonces, lo que hicieron en este estudio es tener a dos grupos de población, uno que vive a nivel del mar y uno que vive en altura, pero que desde el punto de vista nutricional de acceso a alimentos, los dos tengan los mismos accesos. Que no haya ningún tema de que uno tenga menor acceso que el otro, sino que el tema adquisitivo sea igual para los dos. Y solo querían ver cómo el comportamiento del ambiente, en este caso la altitud, podría influenciar en la talla, ¿no? Entonces, ¿qué se encontró? Los hallazgos de este estudio sugieren que residir a mayor altitud podría estar asociado con una desaceleración del crecimiento infantil, incluso en niños que viven en entornos domésticos ideales. O sea, con esto nos está diciendo que no solo influye el tema de repente del tema económico para el crecimiento, sino que también influye mucho el tema de la altitud, ¿no? El residir en zonas superiores a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y este estudio, que también es reciente, del 2023, que habla sobre la comparación del crecimiento físico de niños y adolescentes que viven a moderada y elevada altitud en nuestro país. Es un estudio que se hizo igual en niños de 5 a 16 años, que vivían en elevadas y moderadas, o sea, es un estudio que viven en Chosica, que viven en Huancayo, y que se encontró que presentaron patrones de crecimiento lineal disminuidos en relación a la referencia del OMS. Además, los niños que viven a elevadas altitudes presentaron estaturas inferiores durante la niñez cuando fueron comparados con los de moderada altitud. Sin embargo, durante la adolescencia evidenciaron un rápido crecimiento nivelándose con sus similitudes de moderadas altitudes. Entonces, este estudio incluso nos dice un poco más, que si bien es cierto, sí va a haber una gran diferencia cuando son niños, pero que cuando llegan a la adolescencia, algunos tienden a nivelarse. ¿Qué quiere decir? Que los niños de alta altitud, de gran altitud, tienden a recuperar esa talla que era deficiente si los comparaban cuando eran niños. Eso es lo que muestra este estudio. Ahora vamos a ver qué más puede influenciar. Entonces, aparte, que ya hemos mencionado del tema para el crecimiento de la altitud, del tema económico, del tema de la alimentación, en este caso de la mamá, cuando van a nacer este bebé, de la mamá gestante, también influyen factores genéticos como el tema de la genética para ver el tema de la talla, ¿no? Y el peso
que es el que es heredado por los padres, ¿no? Entonces se dice que van a determinar el potencial de la talla final, que eso va a depender mucho de cómo eran los papás, también de la edad del inicio de edad de inicio puberal y de la proporción corporal. Entonces, no solamente influyen lo que ya hemos hablado de la altura, sino también el tema genético va a influenciar mucho, porque recordemos, y es un tema muy importante, que, por ejemplo, el crecimiento se va a detener cuando tú inicias, en el caso de las mujeres, cuando inician su periodo menstrual. Al inicio del periodo menstrual, si las adolescentes inician su periodo menstrual a edades tempranas, el crecimiento de estas adolescentes va a ser un poco menor, más lento, versus un adolescente que de repente inicia su periodo menstrual muy posterior, ¿no? Esto le va a dar más oportunidad de poder crecer. Y eso es lo que se va a ver directamente afectado, por ejemplo, y eso es un tema genético, independientemente de la altitud. Y eso va a pasar tanto en la costa, en la sierra y en la selva, ¿no? Entonces, es importante ver que hay muchas poblaciones, por ejemplo, las africanas, que tienen una mayor masa muscular y menor grasa subcutánea, y eso es un tema genético. Así como las asiáticas, que tienen una menor talla promedio y una menor masa muscular, generalmente casi todas son delgadas, y las andinas, como es nuestro país, que tienen menor talla, pero mayor capacidad pulmonar, que es por la adaptación histórica a la altura. Entonces, si nosotros hemos vivido en la altura y venimos de varias generaciones en la altura, nosotros tal vez vamos a ser pequeños para en talla, ¿no? Para la edad, pero posiblemente vamos a tener mayor capacidad pulmonar que otras personas. Es por eso que, por ejemplo, las fondistas, maratonistas que se ganan medallas de oro en nuestro país generalmente vienen de la altura, vienen de Puno, vienen de Huancayo, de Juliaca, ¿no? Los que están ganando las medallas en nuestro país. Es por su gran capacidad pulmonar que van a tener, y que esto se ha ido adaptando a lo largo de la historia, ¿no? Que se va llevando de generación en generación. Y vemos lo que les decía de la pubertad en este estudio, donde los parámetros del estirón puberal en niños y adolescentes que viven a gran altitud compararon cómo era, ¿no? El estirón puberal, si es igual el estirón puberal en niños que viven a nivel del mar versus los niños que viven en gran altitud. Y acá fue un estudio que se desarrolló en Puno, con adolescentes en Puno, y este estudio demostró que las niñas que viven en las zonas altas alcanzaron la velocidad máxima de altura 3 años antes que los niños. ¿Qué quiere decir? Que estas niñas de Puno crecieron más rápido que los niños, y al mismo tiempo mostraron una velocidad máxima más lenta que el de los niños, pero su velocidad fue lenta, ¿no? Y estos resultados sugieren que el crecimiento puberal a gran altitud es más lento en ambos sexos, especialmente en las niñas. Por lo tanto, modelar el crecimiento físico puede ser un paso importante para comprender el inicio de la pubertad en diferentes altitudes. Entonces, recordemos que en la pubertad es la última oportunidad de crecimiento, y sí va a influenciar el tema de la altitud, pero no solamente eso, sino los otros temas genéticos, el ambiente, el hecho de realizar actividad física, la alimentación. Entonces, por ahí se podría llegar a que tengan un mayor crecimiento, ¿no? Y pues, como hemos visto a lo largo de la exposición, son varios los factores que van a influenciar en el crecimiento. Aparte del tema de vivir en la altura, también influye mucho el acceso básico a los servicios, ¿no? El tener agua potable, saneamiento y control de vacunas, de los medicamentos, que a veces en zonas de altitud es escasa. También en la disponibilidad y la calidad de los alimentos, a veces es escaso. Si es escaso llegar, a veces es inaccesible, a veces es complicado llegar, mucho menos también los alimentos. Recordemos que ahí pues a veces no va a haber una gran variedad de alimentos y necesitan que lleguen, y a veces también eso relacionado van a ser más caros cuando lleguen, y eso a veces se va a ver comprometido por el tema de la pobreza, ¿no? Que va a ocasionar que no pueda comprar los alimentos que yo necesite y que haya una malnutrición,
y que haya todo un ciclo, ¿no? De que si hay malnutrición, no, si hay enfermedad, esta malnutrición va a ocasionar que haya enfermedad, esta enfermedad va a ocasionar que no pueda ser tratada porque no hay servicios básicos y tampoco pueda recuperar porque no tengo acceso a alimentos y esto va a ser un círculo vicioso que va a comprometer, aparte del tema de la altitud, el estado nutricional por estos 3 factores. Y quiere decir que muchas veces hay una migración también, ¿no? Hay muchas veces que los niños nacidos en altura, nacen en la altura y después terminan migrando a la costa y que tal, ahí se ha visto que tal vez va a influenciar también ese tema, que el crecimiento de estos niños también va a ser diferente a los que nacieron y crecieron en la altura versus a los que nacieron en la altura pero se fueron a crecer y desarrollarse en zonas de nivel del mar. Y finalmente, pues las alteraciones del crecimiento y el desarrollo, vamos a ver cómo van a ser, se van a ver comprometidas primero por la desnutrición crónica que van a presentar, que está asociada con retraso en talla y que esto va a afectar más en zonas de altura por la hipoxia y menor disponibilidad alimentaria. Va a haber estas alteraciones en el crecimiento y en estas personas, en estos niños que viven en la altura, va a ocasionar que de repente tengan mayor tasas de infecciones frecuentes por diarrea, parásitos, enfermedades respiratorias, porque son zonas de alta donde haya demasiado frío y que de repente haya los accesos a servicios básicos sean deficientes. El hecho de vivir en la altura de por sí va a haber una hipoxia crónica y que esta hipoxia crónica se va a caracterizar porque hay una disminución de la oxigenación tisular, una menor síntesis de proteína y también menor síntesis de la hormona de crecimiento, la cual hemos visto en los estudios que se ve reflejada. Y pues también hemos visto que haya mayores tasas de partos prematuros, lo que ocasiona que haya un bajo peso al nacer y que está relacionado con el transporte, con el menor transporte transporte de oxígeno en la placenta, ¿no? Que generalmente está ocasionado por eso. Y finalmente, ¿cuál es el rol de ustedes, ahora ya futuros nutricionistas, en toda esta tarea? Básicamente, el nutricionista va a intervenir en la prevención, en la detección y en el manejo de las alteraciones del crecimiento. ¿Cómo voy a intervenir? Lo que ahora estamos haciendo en la práctica. Todos estamos haciendo evaluación antropométrica, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es una evaluación nutricional antropométrica rigurosa, donde vamos a utilizar pues las curvas de crecimiento adecuadas para identificar el estado nutricional y no solo eso, sino también ver el contexto geográfico y el contexto étnico donde nos encontremos, ¿no? Entonces, al momento de evaluar es importante considerar eso, dónde estoy evaluando, qué características son en la zona donde estoy evaluando. También, y lo van a ver más adelante en los demás cursos, sobre todo en valoración, van a ver la evaluación de la ingesta dietética. Es importante ver cuánto están consumiendo y qué tipo de alimentos están consumiendo y qué calidad. ¿Es solo calidad? ¿Es buena en cantidad o también es buena, tiene que ser buena en calidad y lo que realmente el niño necesita? También vamos a hacer educación nutricional porque vamos a promover prácticas de alimentación saludable desde la gestación y de la primera infancia, sobre todo en estos, ¿no? Darle la importancia de, sobre todo las que viven en la altura, que tienen que tener las gestantes una buena alimentación y eso lo vamos a ver a través de la educación nutricional, que también van a llevar un curso donde les van a enseñar estrategias de una buena educación nutricional. ¿Qué más vamos a hacer? Monitoreo y seguimiento, que es lo que ahora nosotros en el curso podemos también hacer a través de realizar visitas regulares para evaluar el progreso del crecimiento. Estamos empezando a evaluar a los niños y lo ideal sería pues que al mes o a los 2 meses tengan otro control nutricional para ver cómo fue el incremento de peso y el incremento de talla y ver cómo va, ¿no? También pues nosotros podemos intervenir a través de la colaboración interdisciplinaria, todo el equipo de profesionales de la salud que se encargan pues de atender a estos niños y hay centros de salud en todo nuestro país, incluido Costa, Sierra y Selva,
y ahí pues nosotros hacemos este trabajo de promoción de la salud, de prevención de las enfermedades, y si ya encontramos niños con retardo en el crecimiento, pues saber cómo los vamos a tratar, ¿no? Y también los que más adelante de repente piensan dedicarse al área de salud pública, también se podría intervenir a través de la generación de políticas públicas, donde se abarque el tema de mejora en el acceso a alimentos en estas zonas de gran altitud, la mejor acceso a los servicios de salud, ¿no? Y sobre todo a los que son se encuentran en zonas súper altas y de difícil acceso. Finalmente, las variaciones geográficas y étnicas nos recuerdan la increíble capacidad de adaptación del ser humano, pero también la importancia de adaptar nuestras herramientas y enfoques profesionales. Cada niño, independientemente de donde nazca o de donde viva, tiene la oportunidad de alcanzar su máximo potencial de crecimiento y desarrollo. Y nosotros también nos tenemos que adaptar donde vayamos. Ahora igual habrán visto en la práctica que a veces nos tenemos que adaptar dónde voy a pesar y dónde voy a tallar, y igual va a ser igual, dónde voy a hacer mi consejería, qué palabras voy a usar, cómo voy a tratar a los pacientes. Muy bien, eso sería todo por hoy. Consultas, dudas, observaciones, comentarios. Ay, está mi cámara apagada. Nada, ninguno. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Bueno, profesora, parece que no quieren hacer preguntas a los jóvenes. Se comieron la lengua todos. Entonces, muy bien entendida la clase. Gracias, profesora Rosario. Gracias también, nos vemos. Buenas tardes con todos. Muy bien, buenas tardes, gracias a todos. Gracias, profesora. Gracias, Gracias, profesor. profesora. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Chao.